¿Qué tal están? Bienvenidos. Los límites del conocimiento. Realmente este tema se puede enfocar de muchas maneras diferentes, pero en este caso quiero tratar la cuestión de cómo Kant definía la Ilustración como la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. En 1784 pues, habló de estas cuestiones y esta autoculpabilidad se podría decir que reside para Kant no en la ausencia de entendimiento o en la falta de valor y de decisión para servirse de la propia razón, sino simplemente de que pues, muchas veces las personas están pendientes de las opiniones de los demás, de las ideas de los demás, y no tienen un propio criterio, no tienen una propia justificación de sus ideas, una justificación racional, pero que a la vez es independiente de los pensamientos de los demás, en el sentido de que los sujetos defienden sus propias ideas de forma consciente, de forma racional. Podemos decir que ante este hecho, la Ilustración invita a las personas, invita al ser humano, se podría decir también, a alcanzar la mayoría de edad y de esta forma a liberarse de todo tipo de dogmatismos y de situaciones inadecuadas. En definitiva, el lema es sapere aude, atrévete a pensar por ti mismo o bien atrévete a servirte de tu propia razón. En ese aspecto hay que liberarse de la tutela de tutores o guías que piensan por los demás, en este sentido relativo al conocimiento. En consecuencia, la Ilustración representa la confianza ilimitada en el poder de la razón, que permitirá a los seres humanos precisamente el conocimiento y el dominio efectivo de la naturaleza en un proceso de progreso sin límites. En este aspecto podemos decir que ya, por ejemplo, en la filosofía antigua, pensadores de la talla de Sócrates, de Platón y Aristóteles consideran que la razón humana tiene la capacidad de descubrir y desvelar las causas últimas de lo que realmente existe. En ese aspecto, según Platón, solo las ideas pueden ser objeto propio del conocimiento racional, mientras que las cosas que nacen, se transforman y perecen y se perciben a través de los sentidos no pueden ser conocidas racionalmente. En definitiva, el ámbito del conocimiento filosófico y científico de esta forma se reduce a lo universal y necesario. De lo particular y concreto solo puede haber opinión, no ciencia, según los planteamientos platónicos. En cambio, Aristóteles defiende que lo universal y necesario no son las ideas platónicas, sino las esencias que existen en tanto en cuanto se realizan en los seres concretos. La humanidad, la justicia o la belleza no existirían si no existiesen seres humanos concretos, actos justos y objetos bellos. En definitiva, según él, la esencia constituye el objeto propio del conocimiento racional, pero es una esencia que está unida a lo concreto, a lo empírico, a lo real. También puede decirse que es cierto, por otra parte, que las cosas particulares son captadas por los sentidos y se perciben a través también de los sentidos. Por lo tanto, el enfoque de Aristóteles es completamente diferente al de Platón. Es un enfoque realista frente al enfoque espiritualista o idealista de Platón. En cuanto a la filosofía moderna, que se puede entender como la que surge a partir sobre todo de la creación del racionalismo por parte de Descartes, y por tanto la podemos situar en el siglo XVII, surge con el propósito de construirse a sí mismo como ciencia rigurosa, universal y necesaria. La filosofía es eso, es una ciencia universal y necesaria. Ese era el objetivo de las dos corrientes que se formaron en torno al problema o a los límites del conocimiento, que son el racionalismo y el empirismo. El racionalista, Renato Descartes, niega el valor cognitivo de los sentidos, por ejemplo, y Descartes además no cree en la fiabilidad de los sentidos para alcanzar el conocimiento, porque considera que los sentidos algunas veces nos engañan. En ese sentido exalta, podemos decir, eleva el poder de la razón, que por sí sola, prescindiendo de los sentidos, puede llegar a descubrir los primeros principios que darán solidez al edificio seguro de una ciencia universal.
Pensadores empiristas como John Locke y David Hume reducen el conocimiento objetivo al ámbito de lo empírico y defienden, además, que la experiencia es el origen y el límite del conocimiento humano. No podemos conocer el ser oculto de las cosas, por tanto, sino solo aquel que la experiencia nos muestra, es decir, conjuntos de cualidades sensibles. Eso sería realmente el conocimiento. Según Hume, el conocimiento científico solo es un conocimiento más o menos probable, basado en la simple costumbre de observar que determinados acontecimientos se suceden en el tiempo y en el espacio también. En relación con la filosofía de la Ilustración hay que tomar nota de que realmente el propio Hume es un pensador ilustrado, un filósofo ilustrado. En el siglo XVIII Kant sostendrá que ambas fuentes de conocimiento son necesarias, se refiere a la razón y a los sentidos, porque existe un intento por parte del propio Kant de conciliar estas dos posiciones, el racionalismo, que se basa en la razón, y el empirismo, que se basa en los sentidos, en lo empírico, en definitiva. Además, hay que decir que la objetividad del conocimiento depende de dos factores: los datos de la experiencia, como es lógico, y las estructuras o condiciones previas a la experiencia, que sería lo relativo al entendimiento, a la razón, desde la perspectiva de la filosofía kantiana. Además, el conocimiento objetivo se produce cuando se aplican las categorías, que son las formas a priori del entendimiento. En este aspecto, pues las formas a priori se aplican a los datos empíricos proporcionados por la sensibilidad, como señala el propio Kant. Fuera del ámbito de la experiencia no puede haber conocimiento objetivo. Aquello que está más allá de la experiencia solo puede ser pensado, pero no conocido. En cuanto a la filosofía de los siglos XIX y XX, después de Kant, la reflexión en torno al valor y los límites del conocimiento se puede sintetizar o resumir en tres actitudes. La primera está representada por el idealismo de George Hegel, la segunda por el neopositivismo lógico y la tercera por el racionalismo crítico de Karl Popper. En cuanto al idealismo, pues hay que decir que Hegel interpreta la filosofía no como una ciencia más, sino como la ciencia que puede explicar la realidad partiendo de principios a priorísticos, de principios a priori. Según este filósofo, el conocimiento humano no tiene límites, no hay ninguna realidad inalcanzable para la razón y la totalidad se puede construir o se puede reconstruir, podríamos decir también, si aplicamos el principio de que toda parte es incapaz de existir sin el complemento del todo. En relación con el neopositivismo lógico, el denominado Círculo de Viena, pues esta corriente persigue dos objetivos. Primero, desterrar de las ciencias naturales todo lo que no sea susceptible de observación y evitar cualquier intento de referencia a absolutos, ya que los problemas filosóficos son en realidad problemas lingüísticos desde la perspectiva del neopositivismo lógico. Por ello, el principal objetivo de los neopositivistas precisamente pues es eliminar pues las cuestiones de tipo metafísico y además el neopositivismo lógico intenta delimitar el uso adecuado del lenguaje y eliminar los errores cometidos por un uso indebido del mismo. De hecho, su principal representante es Rudolf Carnap, que demuestra que la inducción solo nos conduce a verdades con mayor o menor fuerza de probabilidad. A mayor frecuencia de casos verificados, mayor probabilidad, pero nunca se puede conseguir certeza absoluta. En cuanto al racionalismo crítico desarrollado por Karl Popper, sostiene que las verdades absolutas son ideales utópicos. Para Popper no hay ciencia segura y verdadera, sino solo opinión probable. Las leyes y teorías siempre se tomarán como provisionales mientras no sean reemplazadas o sustituidas por otras. Sostiene además Popper que los enunciados universales no se pueden verificar, porque en la mayoría de los casos no se pueden controlar todos los casos posibles y lo único que se puede hacer es intentar encontrar un caso particular que contradiga el enunciado universal. Si se encuentra dicho caso, se demuestra que el enunciado es falso, pero si no se encuentra, no se puede decir con certeza que sea verdadero. No hay certeza, solo hay probabilidad. Podemos también analizar qué dice la ciencia al respecto. Está claro que los filósofos y científicos de la Ilustración creían que se había iniciado una época de conocimiento y progreso indefinidos, y en cierta medida tenían razón, a mi juicio. Sin embargo, también hay que señalar que la propia ciencia empezó a demostrar muy pronto que tanto la acción como el conocimiento humano tienen límites insuperables.
En cuanto pues, al propio Popper, señalar que es un pensador sobresaliente en filosofía de la ciencia y filosofía política, defiende que la ciencia progresa mediante ensayos y errores y además pues, fue un crítico del método inductivo. Sostiene que es imposible verificar una teoría científica universal. Lo que sí se puede hacer es refutarla, o sea, negarla. Por otra parte, se le considera el padre del realismo crítico o del racionalismo crítico, podríamos decir también. La filosofía política, en consecuencia, es una defensa, por lo menos desde la perspectiva de Popper, de las sociedades abiertas occidentales contra los políticos que intentan imponer sus sellos sobre el resto de los ciudadanos. Por lo tanto, las libertades cívicas, las libertades sociales, las libertades propias de los derechos humanos son las adecuadas para un Estado político realmente democrático y libre. De sus obras se pueden destacar especialmente La lógica de la investigación científica y, entre otras muchas, La sociedad abierta, por ejemplo, y sus enemigos. En relación con la teoría del conocimiento y también con los límites del conocimiento, se puede analizar la repercusión que tuvo la relatividad especial de Einstein, de 1905. En esta teoría de la relatividad especial, Einstein señala que con el propósito de resolver los problemas planteados por la constancia de la velocidad de la luz, pues hay que tener en cuenta dos principios de su teoría. El primero afirma que las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas inerciales. Y el segundo sostiene que la velocidad de un objeto físico que tenga masa no puede superar la velocidad de la luz en el vacío. La constancia de la velocidad de la luz también pone límites a lo que se puede observar y conocer. Solo podemos conocer el pasado remoto de los objetos astronómicos que se encuentran muy alejados de nosotros. Incluso podría ser o puede ser que esos mismos objetos que observamos ahora hayan dejado ya de existir hace tiempo, como pasa en el caso de muchas estrellas que están a muchos años luz. En cuanto al principio de incertidumbre o indeterminación, en 1927 el físico alemán Werner Heisenberg formuló el principio de incertidumbre o indeterminación, según el cual no es posible determinar simultáneamente y con precisión ciertos pares de variables físicas como la posición y el momento lineal de un objeto dado. Esto implica que las partículas en su movimiento no tienen asociada una trayectoria definida, como sucede en la física newtoniana, que es una física clásica que no es indeterminista, sino que es determinista, que no es probabilística y, en definitiva, cuanto más empeño se tiene en determinar la posición de una partícula, menos se conoce su cantidad de movimiento lineal y, por tanto, su velocidad, aunque las diferencias pueden ser mínimas. Antes de que Heisenberg formulara el principio de incertidumbre, se partía de un conocimiento en teoría exacto en el campo de la física, un conocimiento no probabilístico, sino exacto, me refiero. Sin embargo, este principio podemos decir que el conocimiento, por ejemplo, de la mecánica cuántica supone un conocimiento basado solo en probabilidades. Así pues, existe una imposibilidad teórica de superar un cierto margen de error. En relación con estas cuestiones de los límites del conocimiento, hay un fragmento del libro de Mosterin titulado La filosofía hoy, límites del conocimiento y de la acción, que trata de la siguiente cuestión: ni todo lo deseable es posible, ni todo lo óptimo realizable. Voy a comentar este fragmento del libro de Mosterin. Escribe Mosterin: todo lo que podemos saber y lo que podemos hacer está estrechamente acotado por una serie de límites o horizontes de nuestro conocimiento y de nuestra acción. Efectivamente, realmente no lo podemos conocer todo ni saber todo, tenemos que hacer suposiciones en muchas situaciones y podemos conocer de forma paulatina la realidad, pero siempre habrá interrogantes que tengan que ser resueltos posteriormente. De hecho, el mundo científico pues funciona de esa manera. Hay nuevos descubrimientos en el ámbito de la medicina, de la física, de la química. Yo diría que sobre todo en el ámbito de la medicina es algo muy evidente, y de la biología, porque se hacen nuevos descubrimientos sobre aspectos genéticos muy específicos, muy especializados, que van incrementando el conocimiento, por ejemplo, del funcionamiento genético en todo tipo de animales, en personas, etc. Y todo eso es un proceso de investigación pues muy complejo. Y sigue escribiendo el mismo Mosterin: el descubrimiento paulatino de esos límites nos ha situado en una disposición intelectual menos ingenua y optimista que la que compartían los intelectuales decimonónicos tan dados al utopismo. Cuando aquí habla de intelectuales decimonónicos se refiere a los intelectuales sobre todo del siglo XIX, especialmente
Por ejemplo, podemos pensar en Darwin y en otros grandes naturalistas. El propio padre de Darwin también lo era, y podemos pensar también en Lamarck, por ejemplo, y en otros muchos. En ese sentido, todavía el conocimiento de la ciencia en el siglo XIX era muy incompleto y fue avanzando, especialmente ya en el siglo XX y actualmente también en el siglo XXI. Por eso también dice Leibniz lo siguiente: algunos filósofos como Leibniz habían considerado, dice el propio Mosterin, que el mundo actual es óptimo y es el mejor de los mundos posibles, por lo que cualquier cambio que se produjese sería para peor. En realidad yo no estoy de acuerdo con este planteamiento de Leibniz, que era un gran filósofo racionalista, porque hay muchísimos males en el mundo y suponiendo que existiera Dios, Dios tendría que haber regulado mejor el funcionamiento de la realidad del mundo para evitar tantísimos males frente a no tantos bienes. En cualquier caso, es una cuestión también de valoración, de análisis conceptual, el que se puede realizar sobre las ideas, sobre todo sobre el optimismo ontológico del propio Leibniz. También escribe el propio Mosterin lo siguiente, en este mismo fragmento de su libro: esta conclusión se ha argumentado a veces teológicamente señalando que este mundo no podría ser mejor, pues es obra de Dios, de un Dios omnisciente y omnipotente. Realmente esto ya pues supone el desarrollo de un planteamiento puramente metafísico, teológico si se quiere, y de hecho el propio Leibniz tuvo que enfrentarse, por ejemplo, a escritos de Voltaire, sobre todo Cándido y otros escritos, en los que el propio Voltaire, que era un gran crítico y un filósofo francés del siglo XVIII, pues analizaba duramente los planteamientos del optimismo ontológico y metafísico del propio Leibniz. En ese aspecto, pues también lo señala el propio Mosterin en este fragmento. Dice: este conformismo de base teológica ya fue ridiculizado en el siglo XVIII por Voltaire, pero pronto se impuso un utopismo igualmente ingenuo que pensaba que cualquier óptimo es posible y cualquier situación deseable es realizable. Pero, dice el propio Mosterin, ya hemos visto que ello no es así. En efecto, no es así. A pesar de que la ciencia está avanzando de una manera realmente increíble, pues hay todavía muchas cosas que no son conseguibles a nivel científico, y eso es algo incuestionable. En definitiva, es cierto, desde la perspectiva de Mosterin, por ejemplo, que hay muchas cosas de este mundo que pueden ser mejoradas y eso se debe realizar. Pero realmente hay otras cosas que se intentan descubrir y que actualmente son imposibles de conocer. Y eso solo puede conducir, como también señala Mosterin, a una pérdida de tiempo y dinero. En cualquier caso, es evidente que hay muchas cosas que se pueden conocer y descubrir y que se pueden realizar muchas mejoras en este mundo en el que vivimos. Por lo tanto, diríamos, hay que impulsar la investigación en la ciencia a todos los niveles, porque eso sería lo más deseable sin ninguna duda. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.